Feliz sábado, queridos hermanos, tengan todos ustedes. Vamos a tener el repaso de la lección y vamos a hacerlo con, tocando cantando el himno 166. Vamos a poner el himno y luego comenzamos con el repaso. También les quiero seguir recordando que sigamos orando por nuestros hermanos y de igual manera por nuestra iglesia, para que pronto podamos estar nuevamente juntos, reunidos, y podamos seguir caminando, ¿verdad?, por la senda que el Señor quiere que vayamos. Vamos a escuchar el himno y luego comenzamos con el repaso de la lección. Amén. Ok, vamos a comenzar con el repaso de la lección y se titula Ministrar como Jesús, ¿verdad? Ministrar como Jesús. Yo cuando estaba leyendo la lección, cuando la leí dije, bueno, ministrar como Jesús para mí en lo personal, no voy a hablar por nadie más, para mí en lo personal, como persona, ¿verdad? Como ser humano que siempre tenemos pretextos para todo, se me hace muy difícil, ¿verdad? Pero ¿cómo yo puedo llegar a ministrar como Jesús? Dejando que Jesús dirija mi vida, ¿verdad? El versículo de memoria dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Mateo 9:36. Dice que Jesús, cuando vio las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque dice estaban como ovejas desamparadas y sin pastor, ¿verdad? Sin pastor, o sea que las veía solas, las veía sufriendo, las veía hundidas, perdidas, hundidas en algún lugar, extraviadas en todo momento, y dice que por eso tuvo compasión de ellos, ¿verdad? Tenía compasión de las personas, tiene compasión de las personas hoy en día, y es por eso que él ayudaba, ¿verdad?, a las personas, las sanaba, les daba palabras de vida, pero más que nada perdonaba sus pecados, que era lo más esencial, lo que nosotros más necesitamos hoy en día, que nos perdone nuestros pecados, que nos purifique
y que nos haga aptos para el reino de los cielos, ¿verdad? En la parte del sábado dice que Jesús se preocupaba por las personas y por sus necesidades también. Dice que Jesús ministraba para las personas, olvidándose de él mismo y pensando en las personas. O sea, lo que yo puedo entender o pude sacar en la parte del sábado, que es una introducción, es de que Jesús pensaba más en los demás que en él mismo. O sea, Jesús no era egoísta. Jesús no decía, por ejemplo, primero estoy yo para poder ayudar a los demás, tengo que satisfacer mis propias necesidades de mí mismo. No, Jesús ayudaba a los demás antes que a él mismo. O sea, por eso cuando él mostraba, él no tuvo, como dijo el apóstol Pablo en Hebreos, él no tuvo defecto alguno, no tuvo defecto alguno, porque Jesús se preocupaba por las personas, Jesús ayudaba a los demás antes de preocuparse por él. Es algo que nosotros, o más que nada, como les digo, no voy a tratar de generalizar siempre, aunque lo veo, aunque lo vemos en nuestras iglesias, pero voy a hablar en primera persona, ¿verdad? Es algo, por así decirlo, que hoy en día yo puedo ver, ¿verdad? En mí, no sé si ustedes lo ven en ustedes, pero muchas de las veces antes de ayudar o para poder ayudar a los demás, nosotros siempre vemos o veo si yo tengo para mí primero y ahora sí poder ayudar, si no puedo decir, es mejor que no le ayude ahora porque yo me puedo quedar sin nada. O si vamos por así decirlo, a dar alimento, decimos, bueno, tengo suficiente dinero para el alimento para mí primero y para mi familia, porque si lo tengo para mí, para mi familia, entonces ayudo. Si no, no puedo ayudar porque mi familia se va a quedar sin comer. Entonces, eso es lo que yo veo en mí, lo que yo veo en muchas personas. Siempre nos estamos preocupando por nosotros primero para poder ayudar a los demás. Y Jesús no era así. Jesús se preocupaba por los demás, por él antes que él mismo, ¿verdad? Entonces tenemos que ser como Jesús, tenemos que ministrar como Jesús, tenemos que dejar más ese egoísmo a un lado y tenemos que seguir las pisadas de nuestro guía, ¿verdad? De nuestro Salvador. Dice la actitud de Jesús hacia las personas. ¿Cuál era la actitud de Jesús hacia las personas? Dice que Jesús siempre buscaba lo bueno de las personas. Jesús siempre recalcaba lo bueno que tenían o las cosas más pequeñas que él podía resaltar era lo que recalcaba en las personas. Nunca les andaba reclamando, no les andaba reprochando, no les andaba como decimos nosotros en nuestra tierra, no les andaba champando, otros dicen echando en cara, ¿verdad? No andaba haciendo esas cosas, ¿verdad? También Jesús en Mateo 5, 13 y 14 dice que Él nos da un consejo y nos compara con algo que en el tiempo, y hoy en día yo digo que es lo mismo, ¿verdad? En el tiempo de ellos y tanto nosotros es importantísimo, ¿verdad? Porque ¿quién puede decir que no es importante la sal? ¿Quién puede decir que no es importante la luz? ¿Verdad? Si nosotros no tenemos luz, dice, estaríamos en tinieblas, tanto material como espiritual, ¿verdad? Porque hoy en día si no tenemos luz, cuando cae la noche, ¿qué pasa? No podemos ver nada, no podemos saber para dónde vamos, por así decir, nos podemos golpear, nos podemos tropezar y es importante la luz. También la sal, ¿verdad? La sal para el alimento, hablando en lo material, la sal para el alimento, si ustedes van a comer alguna comida, cualquier comida tiene que llevar al menos poca sal, dice la escritura, para que sea sazonada, ¿verdad? Pero si no lleva sal, ese alimento, esa comida no sabe, como decimos, no sabe a nada. Está simple, está desabrida y no sirve, como dice la escritura, para nada, ¿verdad?
Entonces Jesús compara o nos invita más bien a ser, dice, como la sal de la tierra. O sea, la sal, dar sazón a lo que nosotros, con lo que nosotros nos encontremos. Nos compara también como la luz del mundo, ¿verdad? Vosotros sois la luz del mundo. Entonces nosotros nos tenemos, dice, que brillar, dice que una luz en un monte o en una montaña, dice, es imposible de tapar o apagar, o sea, tiene que brillar para los demás, tiene que ser eh, una fuente de guía, podemos decirlo, para que las personas puedan seguir la luz, ¿verdad? Los cristianos tienen que ser lo mismo. Un cristiano, por así decirlo, un cristiano sin sal, un cristiano que no tiene sal, es un cristiano simple, es un cristiano desabrido, es un cristiano, yo no lo digo, lo dice la palabra, que no sirve para nada. O sea, es un cristiano, podemos decirlo, muerto. Es un cristiano muerto, que no tiene sazón, no tiene, sus palabras nunca son palabras de vida, nunca son palabras de ayuda para los demás, nunca son palabras que te alientan, que te elevan, que te dan esperanza, nunca son palabras de esas, siempre son palabras de calamidad, de queja, de tristeza, siempre se pasa cabizbajo, se queja de todo, es una persona que a todo le ve problema, siempre está rendido, siempre está diciendo que está en calamidad, que está en tristeza, que Dios no lo escucha, que Dios no lo ayuda. Un cristiano desabrido, dice, no tiene sal, un cristiano no sirve para nada, sí. Lo dice la escritura, le repito, no lo digo yo, dice que si la sal pierde su sabor, con nada va a ser sazonada, o sea, nada le va a ayudar, dice, no sirve para nada, o sea, no sirve para nada. Y un cristiano también, que no es un cristiano que estudie la palabra, que no es un cristiano que medite en la palabra de Dios, que tenga una relación con Dios, que tenga una comunión con Dios todos los días, que al menos se lea un versículo de la Biblia, que medite en él, es un cristiano sin luz, es un cristiano sin luz. Y un cristiano sin luz no puede tampoco ser o iluminar a los demás. Es un cristiano que está en oscuridad, es un cristiano que ni él mismo sabe para dónde va y mucho menos para ayudar a los demás. Por eso Jesús nos dijo, vosotros sois o vosotros deberíais ser la sal del mundo, dice la sal de la tierra y la luz del mundo. O sea, esos dos puntos bien importantísimos. Tienes que estar en comunión conmigo, tienes que tomar la luz que yo te voy a dar porque Jesús es la luz, ¿verdad? Jesús es la luz, Jesús es la sal, Jesús es el guía, Jesús es nuestro ejemplo. Jesús nos dice, con la comunión que tú tengas conmigo a través de mi palabra, tú puedes tomar esa luz, puedes alumbrar el camino también de los demás, pero más que eso puedes ser como la sal, les puedes dar esperanza, los puedes llevar donde está la esperanza, donde está el perdón, donde está la vida, donde está el camino que es Jesús. O sea, tus palabras van a ir sazonadas, tus palabras van a ayudar a los demás, tus palabras van a infundir, como les digo, esperanza, fuerza, aliento, van a infundir todo cosas positivas y no negativas. Por eso Jesús nos invitó y nos invita a mí, a ti, a mí, como quieras escucharlo, a que podamos ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Te repito, en mi punto de vista podemos obtener esas dos virtudes teniendo estrecha relación con Dios, estudiando su palabra día con día y hablándole a los demás de las maravillas de nuestro Señor. ¿Cómo trataba Jesús a las personas? Nosotros, ¿cómo trataba Jesús a las personas? Dice que Jesús siempre, como hemos visto, recalcaba lo bueno de las personas, pero Jesús también
les hablaba a las personas con la verdad, pero les hablaba con amor, les hablaba con, les intentaba ayudar lo más que ellos se dejaban de poderlos guiar y de poderles decir en qué lugar o en qué parte o etapa de su vida se encontraban, ¿verdad? Nos da el ejemplo también en Mateo 8, 5 al 10 y Marcos 12, 34, nos da el ejemplo, dice, del centurión, ¿verdad? Romano y del escriba. Son dos versiones, ¿verdad? Pero las mismas tienen algo en común. Como dijo Jesús, no estaban lejos del reino de los cielos, ¿verdad? El centurión romano le pide que le ayude para sanar a sus ayudante, no quería decir la palabra criado, ¿verdad? Su criado, su siervo, pero era su ayudante, le pide que le ayude. Entonces Jesús le dice que él va a ir a su casa. Entonces el centurión le dice que no es necesario, porque él no es digno de que él pueda entrar en su casa, sino que diga la palabra y su siervo sanará. Dice, yo tengo, y le empieza a explicar, soldados bajo mi mando, que les digo es, o sea, reconocía que Jesús era como él, por así decirlo, en el punto de que era jefe. O sea, lo reconocía como Dios, lo reconocía como el general de las huestes celestiales y por eso le da ese punto. Tú tienes muchos bajo tu mando, o sea, tus ministradores, tus ángeles, que obedecen tu voz, que pueden hacer lo que tú les envíes a hacer, porque tú les das el poder de hacerlo. Entonces él, en pocas palabras, le estaba diciendo, solamente envía un ángel que lo haga. No necesitas molestarte para entrar en la casa de un pecador. Envía solamente un ángel y con tu palabra mi siervo sanará. Y por eso Jesús se maravilló y dijo que ni en Israel había encontrado tanta fe. Cuando el escriba también le pregunta y le dice que cuáles son los mandamientos, ¿verdad? ¿Cuáles son los mandamientos? Y nuestro Señor Jesús le dice el primer mandamiento y el segundo mandamiento y el escriba le dice, tiene razón, o sea, que amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo, dice él, es mucho más que los sacrificios, que la sangre, que todo lo que un ser humano puede hacer, eso no tiene precio. Y entonces él comprendía lo que realmente Jesús le había enseñado. Y entonces Jesús le dice, bueno, no estás lejos del reino de los cielos. Una cosa bien importante, no sé del escriba si se arrepintió, no voy a hablar por el escriba, pero algo que tenían en común es que reconocieron que Jesús venía de Dios. El centurión tenía mucha fe, pero el escriba, a pesar de que sabía las cosas, recuerden que los escribas eran duros para aceptarlo como Mesías, o sea, eran duros para reconocerlo como el enviado por Dios, por eso lo estaban todo el tiempo probando, pero quisiera pensar que ese escriba se arrepintió más adelante y pudo seguir a nuestro Señor Jesús, porque después encontramos en Hechos que dice que muchos también de los escribas y fariseos venían a la fe. Pero en ese punto él lo reconoció, él dio una vislumbre de arrepentimiento, él dio una vislumbre de que él reconocía que no había sacrificio, que no había cosa que pudiéramos hacer que nos pudiera llevar a la salvación, sino reconocer a Dios y amarlo por sobre todas las cosas y también practicar eso con nuestros prójimos, ¿verdad? También dice, nos invita a que comparemos con Isaías. Dice, antes de ir con Isaías, dice, hay pocas cosas más eficaces que un cumplido para abrir los corazones al Evangelio. Busca lo bueno, dice, de las personas que están a tu alrededor y hazles saber que las aprecias. O sea, nuestras palabras, tenemos que tener cuidado con nuestras palabras o cómo las usamos, ¿verdad? Nosotros dice que siempre tenemos que ver lo bueno en otras personas.
O sea, decirles lo que han hecho bien y no lo que han hecho mal, porque siempre nosotros vamos a hacer más mal que bien, ¿verdad? Es como, por ejemplo, o aunque hagamos mucho bien y hagamos una cosa mal, siempre nos van a querer echar en cara lo que hicimos mal, pero dice que seamos como Jesús, veamos las cosas buenas y recalquemos esos aciertos, ¿verdad? Es como un profesor dice que llegó a su clase y empezó a decirles a los alumnos que escribieran eso en el pizarrón para que lo copiaran. Ve que siempre dicen, voy a escribir en el pizarrón y ustedes lo copian en su libreta. Dice que él empezó a escribir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Y dice que lo hizo a propósito. Entonces, los alumnos se empezaron a burlar. Y él les dijo, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué se burla? Dice, usted se equivocó. Dice, ¿dónde me equivoqué? Dice, usted puso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Dice, pero faltó el 9. Usted se equivocó. Entonces el maestro, el profesor les dijo, bueno, esto fue un experimento que yo hice a propósito. ¿Cuántas veces de estas 10 numeraciones yo me equivoqué? Y ellos dijeron, solo una, el 9 le faltó. Y él dijo, entonces, ¿por qué ustedes no me recalcan que 9 ocasiones estuve bien? ¿Por qué me recalcan una donde estuve mal? Así somos nosotros hoy en día. La persona puede hacer las cosas bien, puede estudiar, puede predicar, puede hacer todas las cosas bien. Y se equivoca en un punto, los demás nunca lo felicitan, no le ayudan cuando hace todo bien, sino que es normal, es normal. Se equivoca en un solo punto y ahí le caen todos a cuchillarlo, a martirizarlo en lo que hizo, en el punto que hizo mal. Aunque todos los haya hecho bien, en uno que hizo mal, ahí le caen todos. Entonces dice que Jesús no era así, ¿verdad? Jesús pudo haberle dicho al escriba, entonces si sabes todo, ¿por qué te haces el ignorante? Y empezarlo a regañar, pero Jesús no era así. Jesús resaltaba lo bueno de cada persona, ¿verdad? Es nosotros, dice que tengamos la oportunidad de ser luz y sal en medio de la gente. O sea, nosotros tenemos que ser luz y sal en medio de la gente, ¿verdad? Porque muchas veces las personas lo que necesitan no es tanto cosas materiales, sino necesitan las espirituales. Tenemos que mostrarles a Jesús. Dice el ministerio sanador de Jesús, parte 1. Vamos a unir la parte 1 y la parte 2, ¿verdad? Dice en la parte 1 nos da la historia, dice del paralítico y de la mujer, dice del flujo, ¿verdad? ¿Qué tenían en común esos personajes? Bueno, en común tenían las enfermedades, cada uno sufría de algo, ¿verdad? Y querían sanidad, pero el paralítico iba más allá. El paralítico tenía la necesidad del perdón, ¿verdad? La necesidad del perdón. No, con esto no voy a decir que la mujer no lo tenía, todos tenemos la necesidad del perdón, pero la mujer, más que eso, buscaba, podemos decirlo, la necesidad de la curación. Ya había sufrido bastante por 12 años, dice la escritura, y había gastado todo, había tenido una vida o había tenido esos años de martirio, de, no sé, de llanto, de dolor, de tristeza, que lo que ella quería era sanidad, ¿verdad? Sanidad. El paralítico quería la sanidad también, claro está, pero él buscaba el perdón y Jesús lo vio en eso. Por eso el paralítico primero le dice, tus pecados te son perdonados, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué dice que el ministerio sanador de Jesús? En la parte 2 también usted va a encontrar que dice que Jesús no solamente sanaba, también dice que predicaba. O sea, Jesús no solamente sanaba, sino
que predicaba. Entonces, uniendo las dos partes, nosotros vamos a encontrar que el ministerio de Jesús se enfocaba en la predicación, en la sanación, para confirmar, por así decirlo, lo que se había predicado. Y ahí vamos a recalcar un punto. ¿Por qué es importante que vaya de la mano la predicación y la sanación? Si ustedes ven en las dos, perdón, en las dos historias, bueno, en los 2 días, martes y miércoles, en la parte de la segunda parte, en los principios, dice también que las multitudes traían muchos enfermos para que fueran sanados por él y él los sanaba. Después dice que él trajeron mucha más gente, pero él se fue a predicar a un lugar y les dijo es necesario también que predique, o sea, para lo que fui enviado. No toda su vida se dedicaba a la sanación y te voy a decir por qué. Porque muchas de las personas que le traían a sus enfermos solamente venían por conveniencia, solamente venían porque querían que fueran sanados, no para seguirlo, ni para obedecerlo, sino por conveniencia. Cosa que hoy en día muchas de las veces pasa lo mismo. Por eso es importante la predicación. ¿Por qué es importante la predicación que vaya de la mano de la sanación? Porque en la predicación nosotros podemos enseñarles a las personas qué es lo que pide Dios de nosotros o qué es lo que pide Dios de ella. Que no solamente viene la persona pidiendo sanación, y eso se ve mucho hoy en día en nuestra iglesia que se miró desde los tiempos de Jesús, no es nuevo, no es de ahora. Muchas de las veces vienen las personas, ¿verdad? Porque al igual que en el Antiguo Testamento o en el tiempo de Jesús, igual también pasa, o sea, también el Señor se compadece de nuestras necesidades o de sus necesidades y los ayuda y nos ayuda también. Vienen personas a veces a nuestras iglesias y nos piden oración por algún familiar enfermo o porque ellos están sufriendo, porque tienen necesidad de algo. Muchas veces se ora, ¿verdad? Bueno, la mayoría de las veces o todo el tiempo se ora por las personas. Las personas, la mayoría de las veces, reciben la respuesta, por así decirlo, reciben la contestación y después de ahí nunca los vuelves a ver en la iglesia o se presentan solamente cuando tienen necesidad nuevamente. Y ese no es el método o no es el cristiano o el cristianismo que Jesús espera de nosotros o de ellos. Es por eso que es importante la predicación, hacerles ver también que no solamente vienen a tomar cosas y a llevarse, también tienen que hacer algo de su parte o poner algo de su parte. Tienen que obedecer a Jesús, tienen que acercarse a Dios, tienen que obedecer sus mandamientos, tienen que hacer lo que Dios pide también de nosotros. Las personas que Jesús sanaba, por eso decía, tenía compasión de ellos, pero al mismo tiempo, después en todo el Evangelio de Mateo, usted va a encontrar cosas donde él sanaba, donde hacía todo y también él decía, muchos de estos solamente me siguen por lo que yo hago, o sea, no es por lo que quieran hacer por Dios, no es porque se arrepienten, no es porque me siguen porque realmente tienen la necesidad, no, sino por lo que yo hago. O sea, por los milagros, por las cosas que les doy, o sea, por eso me siguen, no porque realmente me aman. Es la misma historia que se repite día con día hasta nuestro tiempo de hoy. Es muchas personas quieren un cristianismo fácil, quieren un cristianismo que donde les den todo, por así decirlo, que no, que ahora necesito un trabajo, oren por mí para el trabajo, agarran el trabajo, no se acuerdan de Dios, los corren del trabajo, ahí vienen llorando otra vez que necesitan otra oración para agarrar otro trabajo, o vienen enfermos y quieren sanidad, oran, se sanan, se van, nunca regresan hasta que se vuelven a enfermar o tienen un problema. Eso no es lo que Jesús quiere, eso no es lo que Dios quiere de nosotros. Dios quiere un cristianismo que vaya de la mano
con la predicación, dice, y también la sanación. O sea, la sanación muchas veces no tiene que ser física o exterior. La sanación también muchas veces puede ser interior y espiritual, o sea, del corazón. Muchas personas no saben todo lo que han pasado, lo que han sufrido, lo que han vivido, y lo que ellos desean no es que les digas o que les soluciones las cosas que ellos, sino que les des paz en el corazón. Muchas personas pueden tener todo lo que quieran en este mundo, pero no tienen paz, no son felices, no se sienten solos. Y es lo que el Evangelio o la predicación puede ayudar a darles lo que, a ofrecerles lo que Jesús está dispuesto a darles: paz, amor, felicidad, que no se sientan solos en su vida, a pesar de que lo tengan todo. Por eso les digo, no todo el tiempo las cosas son materiales o las cosas son físicas, sino que muchas de las veces o la mayoría del tiempo es espiritual, es espiritual. Si las cosas se solucionaran como muchas veces nosotros creemos, con dinero, con teniéndolo todo y cosas así, todos esos personajes o artistas que mundanos vivieran felices, pero si usted se da cuenta, viven una vida triste, sola, amargada. Muchos de ellos llegan a suicidarse por la razón de que no solamente lo físico o lo material cuenta, sino lo espiritual es lo más importante. Tener a Jesús en nuestros corazones es tenerlo todo. Yo no puedo tener nada en lo material o puedo estar, si ustedes se dan cuenta, físicamente mal, pero si Jesús está en mi corazón, yo lo tengo todo y no necesito de nada. Por ejemplo, hemos visto, no sé si ustedes han visto, yo en lo personal he visto muchas personas que tienen una deficiencia física, pueden estar paralíticos, no pueden tener brazos, cosas así, y son felices porque entregaron su vida a Jesús. Ellos tienen a Jesús. Ellos no se quejan, ellos no reniegan, ellos no hacen esas cosas. Ellos te muestran una felicidad tal que tú quisieras tener esa felicidad. Muchas de las veces nosotros vemos personas, por así decirlo, pobres en este mundo y siempre tienen una sonrisa para cada una de las personas que se encuentran, siempre tienen palabras bonitas que dicen, siempre tienen esa, ¿cómo te diré? Esa emoción de contar sus cosas. No pueden, muchas veces no tienen para comer o no tienen que comer, pero son felices porque tienen a Jesús en el corazón. Y nosotros muchas de las veces podemos tener para comer, podemos tener un buen trabajo, podemos hacer lo que nosotros, o tener lo que prácticamente la mayoría de las cosas que queramos, y la mayoría del tiempo no somos felices. Es por la simple y sencilla razón que Jesús no está en nuestro corazón. Por eso el ministerio de Jesús dice que se enfocaba en la predicación y en la sanación. La predicación, por así decirlo, era que él ofrecía el perdón de pecados, él ofrecía el camino a la salvación, él ofrecía el obedecer a Dios, pero también en ese paquete venía la sanación física que necesitabas, pero primero se preocupaba por lo espiritual, por lo espiritual. Dice lo que le importa a Jesús. ¿Qué es lo que le importa a Jesús? Lo mismo que hemos estado viendo, ¿verdad? Es lo que le importa a Jesús, es nuestra sanación espiritual para que nosotros podamos hacer las cosas que, a las que Él nos ha enviado, ¿verdad? A realizar. Es en la parte del jueves, en Mateo 25, 31 al 46, nos habla acerca de los cabritos y las ovejas, ¿verdad? Dice que las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. Los dos tipos de cristianos, por así decirlo.
los cristianos o los dos tipos de personas que hay en el mundo, por así decirlo. Pero en este punto yo quiero enfocarme en los cristianos porque somos nosotros los que deberíamos de hacer lo que el ejemplo nos está dando, ¿verdad? Dice que a las ovejas las puso a la derecha y les dijo, venid benditos de mi Padre, heredad del reino de los cielos que está preparado para vosotros, ¿verdad? Y les empieza a decir, porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve desnudo y me cubristeis, estuve en la cárcel y me visitasteis, estuve enfermo y orasteis o fuiste para allá, o sea, les da toda la lista de cosas que ellos hicieron y sin darse cuenta, ¿verdad? Por así decirlo, porque ellos lo hicieron bajo bajo la dirección del Espíritu Santo. Cuando nosotros hacemos las cosas para que nos resalten, es como las personas hoy en día que van a repartir, por así decirlo, alguna comida o alguna despensa y la foto para que se vea que sí lo hice. Venga, y ahí le da la bolsa la cuelga y pum, la foto. Y lo publican. Ojalá y hubiera más personas así en el mundo. Ojalá y cosas así, o sea, no hay necesidad de hacer las cosas públicas. Aquí Jesús no le dijo a las ovejas de su derecha, porque tuve hambre y me diste de comer cuando se tomaron las fotos y las subieron al Facebook. Tuve sed y me diste de beber y lo tuiteaste. O sea, y en todas las redes sociales. Y luego muchas veces dicen, oh, es que lo hacemos para que motivar a los demás. No, o sea, las cosas que hagamos, dice la escritura, lo que tu mano derecha o lo que tu mano izquierda haga, dice que no lo sepa la otra. O sea, en pocas palabras, no necesitas estarte luciendo para que Dios te apunte eso como una buena obra de caridad, sino que Dios mismo te va a dar el pago por lo que has hecho, porque siempre decimos nosotros que hacemos cosas buenas, nosotros no hacemos cosas buenas. Dice la escritura que nosotros siempre estamos inclinados a hacer el mal. Hacemos cosas que podemos ver buenas por medio de que el Espíritu Santo nos guía a nosotros a hacerlas. Entonces dice que cuando les dice todas esas palabras, los otros cristianos, los cabritos, los que siempre se preocuparon por ellos mismos solamente y no por los demás, los que nunca pensaron en su prójimo, sino en sí mismos, dice que le van a decir, ¿dónde te vimos hambriento y no te dimos de comer? ¿O dónde estabas con sed y no te dimos de beber? Señor, nosotros nunca te vimos en la cárcel, o sea, tú nunca fuiste a la cárcel. ¿Por qué dices que fuiste a la cárcel y que ellos sí te dieron y nosotros no? Y empiezan a querer justificarse, ¿verdad? Y él les empieza a decir, por cuanto lo hicieron a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. O sea, es al prójimo, es ayudar a los demás, es mostrar el amor y el carácter de Jesús para con las personas. Ese es el verdadero evangelio. Por eso a uno les da la bendición y al otro ya sabemos dónde van o dónde vamos a parar, ¿verdad? Vamos a tener el resumen de la lección para poderlo ya cerrar. Dice, ministrar como Jesús. Hemos visto que Jesús se preocupaba, ¿por quién? Por los demás. Y no se preocupaba o no era egoísta, y primero él y luego los demás, sino que los ponía sus necesidades en primer lugar. La actitud de Jesús hacia las personas era de que ¿cómo dice? Los animaba, les daba palabras que ellos se pudieran animar, que ellos se pudieran hacer el esfuerzo de seguir adelante. Nos dice que debemos de ser la sal de la tierra, la luz del mundo. ¿Cómo trataba Jesús a las personas? Dice que Jesús resaltaba lo mejor de ellos, lo bueno que tenían, las cosas las que podían llegar a ser. También en el ministerio de sanación o Jesús sanador. Dice que la sanación, como hemos visto, va de la mano de la predicación, ¿verdad?
La sanación va de la mano con la predicación. La predicación para que conozcas a Dios, para que te arrepientas, para que vayas a los pies de Dios. Y la sanación, tanto física como espiritual, es la que si necesitas físico, dice que si es posible, hoy en día, porque como les digo, hoy en día yo no he visto ese tipo de milagros como en el tiempo apostólico, ¿verdad? Hay milagros, sí, sí, que digas tú que oraron por ella y Dios le ayudó a sanar. Sí, son milagros. Lo que yo me refiero cuando digo los milagros tiempo apostólico es de que enfrente de las personas, o sea, hacían el milagro, por así decirlo, llevabas una persona paralítica a la iglesia y ellos lo tocaban y lo levantaban. A esos milagros me refiero. Puedo decir como públicos, por así decirlo, ¿verdad? Entonces dice que esa iba de la mano la predicación y la sanación, cosa que hoy en día la han falsificado, ¿verdad? Las otras denominaciones que dice que están predicando, llaman en pleno sermón a que el que le creció el brazo menos que el otro y ahí mismo se lo hacen crecer, a la señora que está sobrepeso y la hacen bajar 2 tallas, o sea, burla que no va, ¿verdad? Que lo han corrompido, ¿verdad? El ministerio de Jesús ha sido corrompido, ¿verdad? O ofrecen sanación por dinero, ofrecen sanación que dicen ellos que por milagros que hacen, cuando de esa no era la razón la que Jesús hacía la sanación, ¿verdad? Lo que le importa a Jesús, ¿verdad? Como hemos visto, es que hagamos su voluntad, que lo sirvamos de la mejor manera, que ayudemos a las personas, que hablemos de Él a las personas, que llevemos esas palabras que les ayuden o que nos ayuden a nosotros mismos también a vivir espiritualmente bien con Dios, que podamos llevar esas palabras de sanidad a las personas que lo necesitan, en esperanza para los que están sufriendo, que tengamos ese sazón en nuestras palabras para poder hablarles del amor de Dios y de su perdón, ¿verdad? Que podamos ser como la luz, dice, que brillemos por donde quiera que vayamos. Y nos da un consejo, también nos dio la lección, que muchos de nosotros, como siempre les digo, creen que cuando entramos a la iglesia tenemos que dejar de hablarle a nuestras amistades que fueron antes de cuando entramos, que tenemos que olvidarnos de ellos, que porque son mundanos, que porque son borrachos, que porque fuman, que porque van a fiestas, ya no hay que hablarles, ya no hay que juntarnos con ellos. Nosotros en eso estamos equivocados o están equivocados los que piensan de esa manera. Yo en lo personal no pienso así porque Jesús no me ha enseñado a hacer así. Jesús dice que comía, dice que los fariseos le criticaban y decían, con prostitutas y pecadores come. O sea, con prostitutas y pecadores come. Y Jesús le dijo, yo no vine a salvar justos, sino a pecadores. O sea, los justos no necesitan ya de salvación, ya están salvos. Yo vine por los pecadores. Y si tengo que ensuciarme o tengo que entrar en ese hoyo de lodo donde ellos están para sacarlos y cuando les dé la mano tenga que ensuciarme, lo voy a hacer. Es por eso que dice que Jesús se juntaba con los pecadores. O sea, por eso nosotros cuando decimos, ay no, yo solamente con los de mi iglesia, yo solamente con los míos. Es como los fariseos, caen en los fariseos. Los fariseos solamente se juntaban entre ellos, la bolita, porque ellos se creían limpios y no se iban a ensuciar. Pero Jesús no. Jesús dice que bajó a este mundo lleno de porquería, este mundo lleno de inmundicia, de pecado, de enfermedad. O sea, un mundo puerco, por así decirlo, un mundo puerco. Se vino, se metió a este mundo, se ensució de toda la suciedad, de lo puerco, cargó nuestros pecados, llevó nuestras inmundicias sobre él para que nosotros pudiéramos alcanzar la salvación y la limpieza. ¿Por qué entonces nosotros no podemos hacer eso con los demás? No debemos dejar de hablar con nuestras amistades que fueron en el mundo. Si tuviste amistades en el mundo y fueron antes que entraras a la iglesia, o si has tenido amistades en el mundo, puedes seguirlas teniendo. Tú tienes que brillar cuando te juntes con ellos para que ellos vean la luz de Jesús a través de ti.
ellos puedan ver que tus palabras van sazonadas, son como la sal de la tierra. Quiera Dios que nosotros podamos practicar eso y podamos ayudar a los demás a conocer quién es Jesús y cómo podemos nosotros servir de la mejor manera a nuestro Señor y Salvador. Que el Señor te bendiga y que esta lección te haya ayudado. Y como siempre te repito, si algo te gustó, coméntalo. Si algo quieres comentar que aprendiste de la lección, también puedes comentarlo. Que el Señor te bendiga.